técnica o la siguiente práctica. Entonces, la primera de la que vamos a hablar es la obtención de células mononucleares, el recuento celular mediante el hematocitómetro y la determinación de la viabilidad celular. Solo para recordarles, hay una actividad en lo que viene siendo el aula virtual referente a esta práctica. Entonces, terminando, ya está abierta la actividad, de hecho, alguna de sus compañeras ya participó, ya hizo la primera aportación, pero bueno, terminando la clase, va a quedar abierta esa actividad, tienen del día de hoy hasta la próxima semana, hasta la próxima clase que tenemos, para completar la actividad. ¿Sí, Pim? De todos modos, al final de la clase vamos a hablar un poquito más de ello. Entonces, ya veo que ya se están integrando un poquito más, vamos a comenzar. ¿Por qué es importante separar las células? Ya hemos estado hablando a lo largo, como si ya lleváramos muchísimo tiempo, llevamos 2 prácticas en sí, pero ya hemos estado hablando a lo largo de estas 2 prácticas, y supongo que a lo largo de lo que ustedes han visto en teoría, respecto a los diferentes grupos de células, o a las diferentes líneas celulares que nosotros tomamos en cuenta para nuestra defensa o para lo que es el funcionamiento del sistema inmune. Entonces, ya que sabemos que existen diferentes y que cada una tiene una actividad como tal en específico, algunas son compartidas, es importante que sepamos cómo podemos estudiarlas, ¿sí? A cada una de estas familias celulares para realmente corroborar qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, en algún tratamiento especializado que se esté dando o algún tratamiento en general, cómo se está afectando esta familia celular o esta línea celular, o debido a ciertas enfermedades, qué es lo que está sucediendo con cierta línea celular. Si yo no pudiera separar a las células como tal, pues yo no podría hacer ese tipo de descripciones celulares. Es como, bueno, yo tengo un grupo completo de alumnos, por así decirlos. Si yo no pudiera separarlos dependiendo de sus cualidades, por así decirlo, yo no podría ofrecerles o darles la mejor calidad de la educación respecto a las diferentes formas en que cada uno aprende. Es algo similar lo que hacemos con las células, por eso las separamos. Como los tejidos y órganos que componen, un ser vivo, están formados por múltiples tipos celulares, es lo que les decía, una de las primeras tareas a las que se enfrenta el investigador consiste en aislar una población pura de un determinado tipo de células. Este tipo de procedimientos que vamos a revisar el día de hoy, todo lo que viene siendo la diferenciación celular, no es únicamente o no es exclusivo de la investigación, también se utiliza en la clínica, aunque digamos que no se le da tanto enfoque como estamos separando sus células para estudiarlas, sino simplemente se reporta como un estudio más. Tras la separación, se tendrá que utilizar otro tipo de técnicas para contar el número de células obtenidas y para determinar la viabilidad, es decir, para comprobar que siguen vivas. De nada me va a servir que yo las pueda separar si yo las maté a todas, porque si yo las maté en el procedimiento, pues realmente yo no voy a poder ver cuáles son esas actividades o esas funciones que están realizando. Yo no voy a poder medirlas ciertamente. Entonces, la técnica que vamos a utilizar el día de hoy, hay muchas, hay diferentes técnicas para ver lo que es la viabilidad. Una de las más sencillas es agregar un colorante, el cual me va a permitir observar cuáles células están vivas y cuáles células están muertas. En este caso vamos a utilizar el azul de tripán. El azul de tripán va a ser capaz de entrar en las células o de teñir en aquellas células que están muertas o que tienen lo que es su pared celular dañada, que permita ese acceso del colorante, mientras que las células que no se coloreen, que permanezcan blancas, incoloras, vamos a decir que son las células vivas. Más bien esas van a ser las células que tienen completa lo que viene siendo su membrana y que impidió así la entrada del colorante. Las diversas técnicas de separación se basan en las diferencias existentes entre los tipos celulares, como por ejemplo, podemos separar por el tamaño y la densidad de las células, la afinidad de anticuerpos hacia determinados epítopos de la superficie celular, la dispersión de luz y la emisión de fluorescencia. Estos son algunos de los rubros, por así decirlos, en lo que se van a basar las técnicas de separación y diferenciación celular. Cada una puede ser más especializada que otras. ¿Cuáles creen de ustedes de estas técnicas de separación va a ser más especializada o me va a dar más mejor separación en lo que viene siendo mis células? ¿Cuáles creen ustedes?
Anticuerpos, tal vez. Ujú. ¿Alguien más? ¿Todos piensan que los anticuerpos son los que me van a ayudar mejor a separar las células? Sí, porque es más específico, ¿no? Ujú, muy bien. Este tipo de metodologías por la afinidad de anticuerpos, como lo mencionan sus compañeras, pues ya como lo hemos visto también durante la clase y lo han visto ustedes en clases, presenta mayor especificidad. ¿Por qué? Porque vamos a tener un anticuerpo dirigido específicamente hacia el tipo de célula que yo estoy buscando. Los otros, si bien presentan buenos grados de especificidad, pues no son tan recurridos y algunos pueden llegar a ser caros, ¿sí? O sea, por ejemplo, lo que viene siendo la dispersión de luz, ese lo vamos a tener en la citometría de flujo. Entonces, dependiendo de las cualidades de alguna de las células, cómo refleja la luz, va a ser el tipo de célula que es. Así se cuenta. Entonces, necesitamos un equipo muy, muy especializado. En el caso de nosotros, de laboratorio, para fines prácticos, para que ustedes puedan hacer una separación o puedan observar una separación y puedan después llevar eso a la práctica en un laboratorio, aunque no se tenga, digamos, grandes equipos o grandes infraestructuras, nos vamos a basar en el tamaño y la densidad de las células. Ya todos están familiarizados con el término densidad, ¿verdad? ¿Han escuchado densidad en algún punto de su carrera? Sí. Sí, Mm, más ok. apropiadamente. Muy bien. Entonces, vamos a aprovechar que todas las sustancias, por así decirlo, toda la materia tiene diferente densidad. Entonces, el nombre, digamos, como tal de esto es la sedimentación isopícnica, ¿sí? Vamos a tener que en esta técnica permite separar las células en función de su densidad. Dependiendo de las características de la conformación de la célula, va a ser la densidad que ésta tenga. Este método es ideal para separar células cuyas densidades difieren en más de 0.02 gramos por mililitro. O sea, digamos que son densidades, mm, el rango es amplio, el que tienen, o sea, sí se pueden diferenciar por su densidad, si está bien establecida, no es que la densidad sea muy, muy parecida, por así decirlo, ¿sí? Para ello se utilizan centrífugas convencionales y se aplican campos gravitatorios en bajas intensidades, o sea, pocas Gs, pocas revoluciones. La separación se consigue haciendo sedimentar las células en un gradiente de densidad, es decir, en un medio cuya densidad aumenta con la profundidad del tubo. Entonces, en la imagen que tenemos del lado izquierdo, pueden observar, por ejemplo, un tubo con muestra antes de lo que viene siendo la centrifugación. Nosotros en este tipo de técnicas vamos a necesitar o vamos a colocar algún tipo de compuesto que me haga una diferenciación en las densidades, que me permita generar esas banditas que ustedes están viendo, ese degradado, por así decirlo. ¿Para qué? Para que después de la centrifugación, perdón, yo pueda observar esos bandeos o esas zonas en las cuales se separaron mis componentes dependiendo de la densidad que tengan. Se distinguen dos tipos de gradientes de densidad. Vamos a tener las de gradiente discontinuo, en donde se genera superponiendo capas de densidad decreciente, como lo vemos en la primera imagen de ese cuadrito. Por ejemplo, podemos utilizar diferentes concentraciones de azúcar. Ese también es un experimento o es algo que, si lo quieren ver de una manera práctica, digámoslo, busquen videos de mixología, de lo que es preparación de bebidas en bares, así decirlo, y van a observar que a veces hay algunos cócteles que tienen diferentes capas de colores dependiendo del tipo de bebida que se esté colocando. Ahí lo que están aprovechando para generar esas capas realmente son las diferencias de densidades. Están generando gradientes discontinuos, aunque pues nosotros solo lo vemos y decimos, se ve súper padre cómo está separado. Pero podemos hacer ese tipo de experimentos nosotros también en casa. Pueden ustedes preparar, por ejemplo, diferentes soluciones a diferentes concentraciones de azúcar, ponerle colorantes, e ir agregando suavemente del más concentrado al menos concentrado por la pared y van a ver cómo se va a ir separando, cómo se va a ir mezclando dependiendo del porcentaje o de la concentración de azúcar. Son experimentos muy sencillos y son muy bonitos de ver.
O también se puede hacer un gradiente continuo. Se genera con un formador de gradientes o, en algunos casos, se generan ellos solos al centrifugarlos a velocidades elevadas. Es decir, si nosotros tenemos la sustancia, por ejemplo, que yo les mencionaba, esta que nos va a ayudar a generar ese gradiente, esa separación, podemos tener un gradiente continuo. No tenemos ese bandeo de diferentes concentraciones porque únicamente estamos agregando una sustancia. O bien, estamos utilizando una centrifugación muy rápida, velocidades muy elevadas que me van a ayudar a que todas esos componentes se separen. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos? Ya van a empezar mis vecinos a dar de martillazos en su casa. No, todo bien. Todo bien, maestra. Muy bien. El medio en el que se forma el gradiente de densidad debe de ser muy soluble en agua para poder abarcar un amplio rango de densidades. Además debe de ser inerte, no debe de ser tóxico, no debe de ser viscoso a concentraciones elevadas y no debe de ejercer mucha presión osmótica en disolución. Todo esto, ¿por qué? Si nosotros tenemos cualquiera de estas condiciones que no son deseables, vamos a afectar en la calidad de la separación de mis células, llegando al punto en que puedo hasta lisarlas, las puedo romper y bueno, así pues ya no me va a servir de nada la técnica de separación. Entonces aquí tenemos una imagen donde tenemos en la primera la muestra de sangre y en la parte de abajo tenemos el medio de densidad intermedia a las que los componentes, bueno, de densidad media de los componentes de la muestra. Muy importante, y esto lo van a ver en el video de la técnica, vamos a colocar la sustancia o lo que viene siendo el componente para formar el gradiente en la parte de abajo. Siempre se coloca por debajo del tubo y por arriba, con mucho cuidado, haciendo una esterificación, vamos a colocar la muestra de sangre. ¿Qué es lo que queremos? Lo que queremos es que al centrifugar nosotros en esas bajas G o en esas bajas revoluciones, queremos que cambien como de lugar. Es decir, el medio o el medio de densidad intermedia va a subir, va a ir subiendo hasta alcanzar el punto en el cual se encuentra la zona de su densidad y las células que son más grandes van a bajar. En este caso los eritrocitos y los granulocitos son más densos, los vamos a ver en el fondo. Y luego vamos a ver en medio una capa de células mononucleares, en donde tenemos a los linfocitos y monocitos y a las plaquetas, que son un poco menos densas. Y arriba vamos a tener ese componente que nosotros pusimos para lo que vino siendo la separación. Entonces van a cambiar como de lado, pero al estar pasando, al estar atravesándose una capa y la otra, se va a generar esa zona intermedia en la cual nosotros vamos a obtener nuestras células mononucleares debido a la densidad que poseen estas. En un gradiente de densidad, las células sedimentan hasta alcanzar aquella posición en la que su densidad iguala a la del medio. Es muy recomendable para este tipo de técnicas que utilicemos centrífugas con rotor libre, que son aquellos que gira completamente el tubo quedando de manera horizontal, y que también utilicemos tubos cónicos. Si no se puede, como en el caso del laboratorio, que no tenemos una de estas centrífugas o que no utilizamos una de estas centrífugas, no importa, solo hay que tener en consideración que cuando utilizamos centrífugas de rotor libre, el bandeo va a quedar completamente horizontal y no como en diagonal. Denme un segundito. Listo. De verdad le están dando de martillazos a la puerta de al lado. ¿Me escuchan bien, chicos? Estuvo muy alejada, maestra. Ya. Es que Allá. moví el micrófono, perdón. Listo. No escuchan los golpetazos en la puerta, ¿verdad? Ahorita no. Ok, ya, perfecto. Es que si a mí me distraen, me imagino ustedes. Bueno, ¿cuál es la sustancia que vamos a emplear o que se emplea sobre todo en este tipo de técnicas? Se llama Ficolipac. Tiene una densidad de 1.007 gramos por mililitro. Debido a su densidad más elevada, los eritrocitos, los granulocitos y las células muertas pasarán por la capa de ficol, mientras que los linfocitos y los monocitos, debido a su menor densidad, a la menor densidad que ellos poseen, se acumularán en la barrera gradiente de plasma.
¿sí? Este método está de acuerdo o se obtuvo con el método para aislar lo que vienen siendo células desarrollado por Boyum en el 68. ¿Sí? Entonces aquí en la imagen, esto es lo que nosotros esperamos observar una vez que centrifuguemos nuestro tubito. Vamos a tener en la parte de abajo los eritrocitos, que son más pesados, son más densos. Arriba una leve capa de granulocitos, van a ver como una capa lechosita blanca. Digo, también se utilizan micromuestras, entonces no esperen ver muchísimas células. Luego seguido una capa transparente en la cual vamos a tener el ficol. Luego lo que vienen siendo las células blancas, los monocitos, los linfocitos y los monocitos. Y al último, el plasma. Esto es lo que ustedes observarían o lo que se observaría si utilizáramos sangre completa, ¿sí? Nosotros tomamos la muestra del paciente, tomamos nuestro tubito con ficol, colocamos la muestra directo del paciente. Obviamente tiene que estar con anticoagulante, con EDTA, es el que se utiliza, y centrifugamos. En el caso de la práctica se hace una dilución con solución salina para evitar que, bueno, primero que nada separamos el Buffy coat. No sé si recuerdan lo que es el Buffy coat. ¿Dónde están los leucocitos? Ajá. Primero tomamos la muestra de sangre del paciente, centrifugamos, recuperamos esa capa donde están los leucocitos, lo pasamos un tubito, a ese se le hace una dilución con solución salina al 1:1, se mezcla, se toman aproximadamente 500 microlitros porque estamos haciendo en la microescala, lo van a ver ahorita en el video, y se pasa al tubito. ¿Esto para qué? Para evitar que tengamos toda esa capa de plasma en lo que es nuestro tubito al final de la centrifugación. Únicamente es para eso. La separación de las células de sangre periférica humana generalmente se obtienen las siguientes cosas. De un 60 más menos 20% de recuperación de las células mononucleares presentes en la muestra de la sangre original. Ahí me faltó una O. 95 más menos 5% de células mononucleares, más de 90% de viabilidad en las células o en las celdas separadas, máximo 5% de granulocitos, parte intermedia superior a los eritrocitos, y máximo 10% de eritrocitos en la parte baja del tubo. ¿Sí? Eso es lo que nosotros esperamos obtener después de una separación. Si se fijan, las cantidades de lo que viene siendo las células mononucleares es alto, por eso utilizamos este tipo de técnicas. Tenemos de un 95 más menos 5% de células mononucleares obtenidas. Entonces esto, y bueno, más del 90% de ellas se encuentran vivas. Es por eso que es importante utilizar este tipo de soluciones que nos permiten obtener grandes cantidades de células y mantener vivas esas cantidades de células para poder estudiarlas. Vamos a hablar un poquito de la técnica como tal, Ficol y PAC. Aquí ya les pongo una imagen más realista. Los linfocitos, monocitos y plaquetas no son lo suficientemente densos para penetrar las capas del medio del ficol. Estas células, por lo tanto, se reúnen como una banda concentrada en la interfase de la muestra. Esta banda, bueno, aquí si ustedes observan la imagen que está debajo del IPAC, pueden observar los dos tubos. El tubo delante tenemos la sangre y tenemos el ficol abajo. Y una vez esté centrifugado, vamos a tener los eritrocitos y granulocitos abajo, la capa de ficol. Después tenemos un anillo blanquecino, turbiecito, si lo ven ahí. Esa sería la capa de los monocitos, de las células mononucleares. Y arriba tenemos la capa de lo que viene siendo el suero, el plasma, con las plaquetitas. Esta banda permite aislar las células mononucleares para ser recuperadas con un alto rendimiento en un pequeño volumen. Les digo, nosotros trabajamos generalmente a microescala porque no tiene sentido que para fines prácticos utilicemos tubos de esos de 12 mililitros para hacer esta técnica. Si podemos obtener los mismos resultados o las mismas, los mismos resultados del estudio utilizando 500 microlitros de muestra. Aparte de que el ficol no es, digamos, un compuesto barato. El botecito creo que trae 200 mililitros y la última vez que pregunté o que tuve conocimiento cuesta aproximadamente 1,500 pesos. Entonces es de esos reactivos que hay que cuidar como la niña de sus ojos. La obtención de células mononucleares en sangre periférica, aquí vemos el pequeño diagrama.
Tenemos la sangre diluida, en este sí se observa la sangre diluida, el ficol, la centrifugación es a temperatura ambiente, nada de que le ponemos frío, que le ponemos calor. A la menor potencia, digamos, a las menores Gs que pueda tener lo que es nuestra centrífuga. Recomendado es que sea de 400 a 500 durante un tiempo de 30 minutos, más o menos, es un tiempo largo, para que nosotros podamos obtener esa migración, esa separación de las células. ¿Hasta aquí tienen alguna duda con esta técnica, chicos? Por lo pronto no, maestra. Perdón, casi no lo escuché. Que por lo pronto no. Bueno, al menos yo no. Muy bien. Bueno. ¿Alguien más? Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones para esta técnica? Uno de los requisitos para aislar con éxito las células mononucleares es formar una interfase definida. Para esto, todo el procedimiento tiene que llevarse a cabo con un mínimo de vibración. Es por eso que les digo que es muy importante el tipo de rotor que tenga nuestra centrífuga. ¿Por qué? En el caso de la centrífuga que tenemos en el laboratorio, que el rotor es fijo y está inclinado, al momento en que nosotros saquemos nuestro tubito, pudiera ser que nos tiemble la mano y deshagamos ese pequeño anillo que se forma de células. Que en sí, en un principio, cuando estamos empezando a hacer este tipo de técnicas, a veces nos tenemos que medio imaginar dónde está el anillo, porque no se ve muy bien. También depende mucho de la concentración o de la cantidad de leucocitos que tenga la muestra, que tenga el paciente. Habrá pacientes que tengan elevado esa concentración y habrá pacientes que lo tengan disminuidos. Entonces, no siempre vamos a observar un anillo así chonchito, bien blanco. Normalmente los frenos del rotor tienen que estar totalmente desactivados para evitar eficazmente la mezcla de las fases. ¿Esto qué quiere decir? Que se debe de ir frenando la centrífuga, digamos, porque ya no se le puso fuerza a lo que es el rotor, entonces va disminuyendo, en lugar de que se le aplique un freno que va a generar que haya vibración. También es muy importante cumplir estrictamente las temperaturas especificadas porque las diferencias de temperatura cambiarán las tasas de densidad de los líquidos y podrán tener un impacto negativo en los resultados de la separación. Toda esta técnica se trabaja a temperatura ambiente, ¿sí? Temperatura ambiente aquí en Aguascalientes, que es de unos 23 a 28 grados centígrados, óptimo 25. Esa es la temperatura que lo debemos de manejar. Si estamos en un lugar muy frío, eso puede hacer que varíen las densidades, al igual que si estamos en una zona como con muchísimo calor. Eso va a afectar la densidad de los líquidos como tal, no tanto de las células, sino del líquido que estamos utilizando. ¿Qué es el hematocitómetro? ¿Alguno de ustedes ya había visto este aparatito antes en su vida cotidiana, en su vida práctica? No. No, maestra. No. No. Ok. El hematocitómetro es uno de esos equipos materiales de laboratorio que ya están cayendo cada vez en desuso, ¿sí? ¿Por qué? Por la automatización que existe. Todos los parámetros que pudiéramos obtener utilizando este aparato de forma manual, los podemos obtener con un citómetro, únicamente poniendo la muestra y picándole un botón, en lugar de hacer los procedimientos algo tediosillos que se deben de hacer para utilizar este equipo. Bueno, está compuesto por un juego completo de los elementos necesarios para determinar la densidad de los eritrocitos y los leucocitos en sangre. La cámara de recuento, se ubican, hay un cristal en la parte de en medio, cristal que se ve como esmerilado, con 3 carrilitos. Ese como tal es la cámara de Neubauer. Está constituida a partir de una pieza única de vidrio, lo que le proporciona una gran resistencia y durabilidad, pero no es eterna. Sí hay que tratarla muy cuidadosamente, hay que cuidarla mucho, es muy susceptible a los rayones. Presenta además dos superficies reticuladas para el recuento celular de una profundidad de 0.1 milímetros y está también equipada con 2 cubreobjetos especiales de 0.4 milímetros de grosor. Esto es muy importante.
No se puede utilizar cualquier portaobjetos cuando vamos a hacer o cuando vamos a usar el hematocitómetro, la cámara de Neubauer, porque necesitamos que el grosor sea de 0.4 milímetros para asegurarnos que realmente se está ejerciendo la presión debida sobre lo que vienen siendo mis muestras, ¿sí? Al igual, la profundidad, esa nos va a dar una idea de cuánto es el volumen que nosotros vamos a estar agregando a esta cámara. El juego incluye también una pipeta de dilución para eritrocitos y otra para leucocitos, cada una con su correspondiente tubo de goma de aproximadamente 35 milímetros de longitud y su boquilla de aspiración con un código de color para su fácil identificación. Está compuesto entonces el hematocitómetro por una cámara de Neubauer, una pipeta de dilución tanto para glóbulos blancos y glóbulos rojos y sus boquillas de goma. Entonces, ya se podrán dar una idea de que las diluciones que nosotros debemos de realizar para hacer los conteos se hacían manualmente por aspiración. Entonces, al menos a mí, cuando estuve en la carrera, aún me tocó practicar con este tipo de equipos, y en la vida práctica, cuando salí de la carrera, todavía me tocó ir a trabajar a un laboratorio en donde no había un citómetro, era un laboratorio pequeño, y todas las biometrías hemáticas las tenía que hacer utilizando este equipo. Entonces, sí se invierte algo de tiempo en realizar los conteos, no sé, aproximadamente unos 30, 40 minutos cuando se le está agarrando como que la idea, y pues por eso han sido cambiados, por así decirlo, por lo que viene siendo la utilización de otras técnicas como la citometría, pero para lo que es el recuento de células y la viabilidad, pues siempre es muy confiable utilizar este tipo de equipos. Les hablé o les comenté que tenía una rejilla. ¿Cómo se hace el conteo en la cámara de Neubauer? Una vez que ustedes monten, lo vamos a ver en el video, monten lo que viene siendo su cámara. En la parte que queda debajo del cubreobjetos, ustedes van a observar esa rejilla. Si lo ven a 4X, a 10X, la van a poder observar. Dependiendo del aumento que ustedes utilicen, pues ya no van a poder ver toda la rejilla. Entonces, está compuesto pues la cámara de Neubauer o las rejillas de la cámara por 5, digamos, apartados. Déjenme ver, ¿alguno de ustedes sabe cómo poner el señalador aquí? Porque antes sí lo podía poner, pero ahorita ya no lo he podido poner. No, ya no me apareció. Bueno, no importa. Si ven la imagen, tenemos 4 zonas donde están las Ls, donde los cuadraditos, bueno, cada una de esas zonas mide 1 milímetro por 1 milímetro y cada uno de esos cuadrados pequeñitos mide 0.25 por 0.25. En esas 4 zonas es donde nosotros vamos a contar a los leucocitos, ¿sí? Porque son células más grandes. En la rejilla de en medio, que ustedes pueden ver que está subdividida aparte en otras separaciones, es donde se cuentan lo que vienen siendo los eritrocitos. ¿Alguna vez han realizado, bueno, si no habían visto un hematocitómetro, alguna vez han realizado conteo en cámara de Neubauer? No. Sí. No. ¿Quién dijo que sí? Emily. A ver, Emily, ¿qué nos puedes platicar sobre los conteos en la cámara de Neubauer? ¿Son muy sencillos de realizar? ¿No son sencillos? Los factores de dilución, ¿qué nos puedes platicar sobre tu experiencia? No me acuerdo muy bien porque lo hice en la prepa, creo que en cuarto semestre, pero lo que sí recuerdo es que es muy cansado, porque al estar buscando en el microscopio y contarlos es pesado, porque puede que se te mueva la muestra, puede que no se te vea bien, puede que estés confundiendo un leucocito con otro, entonces sí era un poco difícil y estresante. Es más fácil con el citómetro. Sí, pues el citómetro mete uno la muestra y ya listo, ¿verdad? No se tiene que preocupar por todas esas pequeñas cositas que nos comenta Emily. Pero bueno, es importante que ustedes sepan que esta técnica, el conteo en cámara de Neubauer, se utiliza cuando hacemos separaciones para observar lo que es la viabilidad. Bueno, ¿cómo se va a contar? Ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las células que vamos a contar? Les digo, los leucocitos. Como tal, no esperen ver al leucocito teñido, van a ver bolitas, ¿sí? Como las vimos en la imagen, en esta imagen, esperen.
¿Dónde quedó? En una de las primeras imágenes. Esto es lo que ustedes van a observar en la cámara. Entonces, aquí el aumento que se tiene es de 40x. ¿Sí? Vamos a tener que las células como tal las vamos a ver como esas bolitas, ¿sí? Son esas bolitas que tenemos ahí. Entonces, no voy a poder ver qué tipo de célula es, si tiene 2 lóbulos, si tiene un lóbulo, si tiene gránulos, nada de eso. Solo voy a poder ver bolitas. Y me tengo que basar en el tamaño de esa bolita, dependiendo de la rejilla que yo esté utilizando. En este caso, aquí están observando ustedes un cuadradito, una rejilla de esas de 0.25 por 0.25 de la zona de lectura de los leucocitos. Pueden darse una idea aproximada de cómo se ve un leucocito. Si ustedes observan, se ven otros puntitos más pequeños que pudieran ser plaquetas, pudieran ser eritrocitos o pudieran ser bacterias que están contaminando, pero es muy importante que no confundan el tamaño de un leucocito. Esta cámara no se lee así en X. ¿Por qué? Porque es una preparación húmeda, no es una preparación seca o fija. Se lee siempre a 40X. Y nos vamos a ir de cuadrito por cuadrito leyendo, ¿sí? Primero tenemos que contar todas las células de todos nuestros cuadrantes. Ya que tengamos todo ese número de células, vamos a dividir sobre el volumen en mililitros que se colocó. Considerando que como el volumen de un cuadrado grande es de 0.1 centímetros por 0.1 centímetros, es decir, 0.01 centímetros cuadrados en área, si nosotros convertimos eso tomando en cuenta la profundidad, por eso les dije que era importante, vamos a tener que el volumen de cada cuadrito o el volumen que nosotros tenemos es de 0.0001 milímetros. Es poquísimo, ¿sí? Es muy poco lo que tenemos ahí. La cámara se llena o se le van a agregar 10 microlitros del preparado de células con el colorante. ¿Sí? Es el volumen que le cabe a la cámara por la profundidad y el tamaño que tiene. Entonces, una vez que nosotros contamos nuestras células, tenemos que la concentración va a ser igual al número de células por 10,000, ¿sí? Por el volumen que estamos colocando, sobre el número de cuadrados contados. ¿Cuántos cuadrados? Dependiendo de cuántos de estos que tienen L hayan utilizado para hacer su conteo. Si yo solo utilicé 1, sobre 1. Lo recomendable es contar los 4. ¿Tienen alguna duda del cálculo? De todos modos, ahorita lo vamos a seguir platicando. No, maestra. Muy bien. Resultados para esta práctica. Ya que hablamos un poquito de lo que viene siendo el recuento, de cómo se realiza, lo que ustedes me van a reportar para esta práctica, que es muy similar a lo que hubieran reportado si hubieran asistido al laboratorio, es que de estas imágenes que yo les pongo, figura 1, figura 2, se las voy a colocar en el aula virtual para que las tengan en mayor tamaño, mayor calidad, por así decirlo. En la figura 1, van a decirme cuáles células se cuentan y cuáles no. En este caso, es algo que me faltó decirles. Hay reglas, por así decirlo, para saber cuáles células vamos a contar y cuáles no. Células vamos a contar todas aquellas que entren en la cuadrícula, aunque estén tocando lo que viene siendo el borde. Obviamente, si hay una célula intermedia en alguna de las cuadrículas, voy a tener que decidir si va a pertenecer a la cuadrícula de arriba, a la cuadrícula de abajo o a la de al lado. ¿Sí? No puedo contarla 4 veces en el mismo lugar. Por ejemplo, en caso de que cayera en una de las cruces, debo de decidir en cuál de sus cuadrantes está la célula. Esa célula no se encuentra en todos los cuadrantes. ¿Sí? ¿Qué células no voy a contar? No voy a contar aquellas que estén en el borde derecho de la cuadrícula grande o en el borde inferior de la cuadrícula grande, ¿sí? En estas zonas no se va a contar, ¿sí? Tenemos la cuadrícula del leucocito. Si yo tengo una, a ver, permítanme, déjenme ver si puedo abrir el whiteboard. ¿Dónde está? No lo quiso abrir. Bueno, si yo tengo, ay, se me regresó. Si yo tengo una célula en el borde derecho de cualquiera de las cuadrículas, o sea, pegado a ese borde, esa célula no la cuento. Si yo tengo una célula
en el borde inferior de las cuadrículas grandes, no de las chiquitas, de las cuadrículas grandes, esas células no las cuento. Si yo aplico esa regla para un cuadrante, la aplico para todos los cuadrantes, ¿sí? ¿Quedó claro eso o hay alguna duda? Maestra, cuando dice, bueno, menciona esos bordes, son, digamos, los que rodean a todo el cuadro. A ver, déjenme ver si puedo abrir aquí el de este para dibujar. Ay, me cambió. Esta cosa. Ha tomado vida propia. A ver, ¿dónde está? Hay una función que se llama whiteboard, pero no la encuentro en este momento. ¿Alguno de ustedes puede activar su pizarra, por favor? Voy a dejar de compartir esto, a lo mejor es por eso. Ahí está. Ok, dice prestar pizarra, colaborar en pizarra. Vamos a colaborar en la pizarra. Muy bien, entonces tenemos nosotros nuestra cámara, ¿verdad? Disculpen, yo dibujo muy chueco, por eso no me dedico a cosas que tengan que ver con ese dibujo. Tenemos nuestra cámara de Neubauer, aquí completa. Sí, esta es la parte que está más... es donde contamos los eritrocitos y en estas zonas es donde vamos a contar a los leucocitos, ¿cierto? Tiene 4. Ahí está. Entonces, los campos que yo voy a contar, tomando en cuenta únicamente esto como referencia, este cuadrante como referencia, si mis células quedan en este borde o en este borde, pegado al borde, no fuera del borde. Si yo tengo una célula por acá, esas no las cuento. Si yo tengo células aquí pegadas a este borde, ahí sí las cuento. Las voy a poner en color, deberían de ser blancas, pero bueno, las voy a poner en color azul para que se vean. Estas sí las contaría, ¿sí? Pero si yo tengo células que caen en este borde o que tocan este borde y este otro borde, si yo tengo una célula por ahí, esas no las voy a contar, ¿sí? Esas no se cuentan. Ahora, lo que yo les comentaba, si yo tengo una célula en esta parte de aquí, yo debo de decidir a qué cuadrante la voy a sumar, ¿sí? No es que la vaya a sumar a este cuadrante y a este otro cuadrante. La debo de sumar o aquí, por ejemplo, aquí yo diría 1, y en caso de que yo tuviera 1, 2, aquí y 3, aquí únicamente diría 3. Ya no estoy tomando en cuenta esta de aquí, ¿sí? Se ejemplifica un poco mejor. Sí. Sí. Ok, entonces, en la imagen que yo les estoy poniendo en la figura 1, viene un dibujito, ese sí está bien hecho, porque obviamente no lo hice yo a mano, de lo que es la rejilla, ¿sí? De lo que es para el conteo. Ustedes pueden acercarse, hacer un zoom a lo que viene siendo esa imagen para que puedan determinar cuántas células tienen en cada espacio, ¿sí? A que hagan el conteo de todas sus células. Y aparte tienen dos, digamos, diferenciaciones de sus células. Tienen unas células que son blancas y tienen, o puntitos, y tienen otros que son azules, ¿sí? Recordando, las células blancas, yo estoy utilizando el azul de Tripam para esta muestra. Las células blancas, ¿qué son? Son células que están vivas o que están muertas o que están dañadas o que no están dañadas o qué onda. Están vivas. Vivas. Viva. Ahí está. ¿Y las células azules? Se movió la muerta. Que en sí
Se me movió la de esta y se me movieron las, bueno, no importa, las células. En sí, aquí, recordando, las que están en blanco son aquellas que tienen completa lo que viene siendo su membrana, ¿sí? Está completita, no tiene ninguna fisura. Entonces mi colorante no pudo entrar a lo que viene siendo la célula. En el caso de las células que están coloreadas, que están muertas, son aquellas que presentan alguna deformación o alguna fisura en lo que viene siendo su membrana, y es por eso que el colorante pudo entrar. Esta técnica como tal, digamos que es práctica, es fácil de utilizar, pero sobrevalora algunos de los conteos celulares, porque va a haber algunas células vivas que van a permanecer en suspensión, digamos que yo no voy a tomar, que yo no voy a poder observar, que van a andar flotando. Si viéramos la cámara de Neubauer, está más o menos así. Entonces nosotros aquí tenemos la rejilla y tenemos las células por aquí, ¿verdad? Va a haber unas células que van a estar muy pegadas al porta, que nosotros no las vamos a observar y puede que no las contemos. O va a haber células que yo las vea como blancas, que yo diga están vivas, pero realmente son afuncionales, ¿sí? No están haciendo la actividad que yo estoy buscando en esas células. Entonces, esos son algunos puntos que vamos a tener que tener en consideración respecto a este tipo de células. No porque una célula esté viva o esté en blanco quiere decir que sea una célula funcional. Solo es una célula que tiene su membrana completa y que no permitió la entrada o el ingreso del colorante a su citoplasma. Y bueno, las células que me aparecen como muertas son aquellas que van a tener daños o rupturas en lo que vienen siendo sus membranas. ¿Sí? ¿Quedó claro hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda? Sí, maestra. Todo bien. Bueno, maestra, perdón, una pregunta. ¿Por qué en la parte roja no se puede? A ver, chicos, se me fue la luz en la casa, entonces, vaya cosas. Vamos a dar un pequeño receso, a ver si decide volver. Déjenme investigar qué fue, de unos 5 minutitos, ¿sí? ¿Sí me escucharon? Sí. Sí, maestra, gracias. No hay Sí, problema. claro. Sí, maestra. Sí, maestra. Entonces, a las 9:55 les aviso qué sucedió, porque pues sin luz no puedo utilizar la computadora. Déjenme, voy a pelear con mis vecinos. Ahorita regreso, ¿sí? Tómense un vasito de agua, vayan al baño, cosas así, relájense. Ahorita regresamos. Ok.
Muy bien, chicos, volvió la luz. Espero no decida irse nuevamente. Entonces, bueno, como tal, eso sería la forma en la que van a realizar ustedes el conteo. Vamos a quitar la persona que me está ayudando a compartir el whiteboard. ¿Puede dejar de compartirla, por favor? Muy bien. Entonces, volviendo pues. Vamos al término de la presentación, que es donde nos quedamos. Muy bien. En los resultados, entonces, ustedes tienen en la figura 1 que van a realizar el conteo. ¿Qué me van a reportar de ese conteo? El porcentaje de células viables, de células vivas, por así decirlo, y el porcentaje de células no viables. Para eso tienen que contar, obviamente, todas las celulitas y sacar sus porcentajes. Cuántas están viables y cuántas no están viables. Ya vimos hace ratito cómo se hace el conteo y cuáles son las condiciones que se llevan o que se tienen que tomar en cuenta para cada uno de ellos. Y aparte, van a tener ustedes en la figura 2 una rejilla en donde ya viene como el conteo hecho. Cada uno de esos numeritos indican un leucocito viable que se encontró en esa parte de lo que viene siendo la rejilla. Entonces van a hacer el reporte del conteo celular con las fórmulas empleadas, es decir, con las fórmulas o con la fórmula que viene en su manual, que es la que revisamos anteriormente. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a sacar el conteo general, van a sumar todos esos numeritos y a partir de ahí, con la fórmula, me van a presentar el reporte de lo que es su conteo de células. ¿Cuántas células había en esa muestra por mililitro de la muestra? ¿Sí, Pi? ¿Tienen alguna duda de lo que se va a entregar en los resultados de esta práctica? Sí, yo tengo una pregunta. En la fórmula dice que es el número de células por... ay, espere. Es que no sé cómo formular mi pregunta, espere. Bueno, más bien, cuando se refiere a cuadro grande, se refiere a nada más, por ejemplo, el de la L, ¿no? Ese es un cuadro grande. Ajá, esa es una... Entonces tenemos 4 cuadros grandes, ¿no? Como para aclarar eso. Sí. Y entonces, por ejemplo, cuando dice concentración, igual el número de células, es el número de células por los 4, ¿verdad? Sería, sí, sería, por ejemplo, en la figura 2, van a sumar todos esos numeritos que están ahí y les va a dar un número total. Obviamente, ustedes están utilizando esos 4 cuadros grandes que tienen las L's. Entonces, en su fórmula dice que es el número de células, todo ese conjunto de números que ustedes obtuvieron, el total de los 4, lo van a multiplicar por 10,000, que ya se aplicaron los factores de dilución, sobre el número de cuadrados contados. Yo les estoy pidiendo que cuenten los 4 cuadrantes de L. Entonces, al número que les dé total de todas las rejillas, lo multiplican por 10,000 y a eso lo van a dividir entre 4. En caso de que solo cuenten 3, dividirían entre 3. En caso de que solo cuenten 2 cuadrantes, dividirían entre 2. Y si solo cuentan un cuadrante, pues únicamente dividirían entre 1, ¿sí? ¿Esto qué va a hacer? Que si alguno de ustedes decide solo contar 2, obviamente la concentración de los leucocitos va a variar en cada muestra. Es por eso que les estoy pidiendo que lo hagan entre 4, ¿sí? Que me cuenten los 4 cuadrantes, ya vienen ahí los numeritos, nada más sumen, multiplican y dividen entre 4, ¿sí? Sí, gracias. Muy bien. Bueno, entonces aquí les dejo las referencias y ahora sí vamos a ver el pequeño video. Maestra, Dime. una duda. ¿Y hay que multiplicarlo por el factor de dilución? Para los... A ver, permíteme un segundo. Sí.
Para el caso de la técnica como tal, de lo que viene aquí en el manual, no estamos utilizando el factor de dilución, no lo estamos poniendo. Obviamente ya en lo que viene siendo las cuestiones prácticas ya se aplicaría. Estamos haciendo una dilución, o sea, hace una dilución 1:20. Entonces se debe de tomar en cuenta esa dilución también. Para el caso de su reporte, únicamente van a aplicar la fórmula que viene aquí en su manual. Ok, gracias. Bueno, vamos a ver el pequeño video. Esto sería lo que ustedes hubieran realizado en el laboratorio, ¿sí? Entonces, ahí nosotros ya tenemos la muestra del Buffy Coat separado. Estamos tomando una porción, se pasa a un tubo nuevo, un tubo limpio, y se realiza una dilución 1:1, como ya les había indicado, con solución salina fisiológica. Se mezcla bien. De esta mezcla se van a tomar 500 microlitros y se van a agregar al tubito que tiene Ficol por las paredes. De hecho, si ustedes observan, Vero, que fue nuestro técnico que nos estuvo ayudando en esta práctica, en realización de este video, pero es nuestro técnico, ladea un poco el tubo para ayudar con esto a que la muestra resbale por las paredes sin afectar o sin perturbar la tensión superficial del ficol, para que nos queden nuestras dos fases. Ahí las pueden ver. Una vez que nosotros hayamos colocado la muestra en el ficol, es importante que primero hagamos la nivelación. Necesitamos un tubito igual con el mismo volumen para poder centrifugarlo. Y segundo, que no pase mucho tiempo en el que nosotros vayamos a realizar la centrifugación. Es decir, no voy a preparar mi tubo y lo voy a dejar ahí 1 hora, a ver a qué hora me acuerdo, y ya después lo vuelvo a hacer. Porque si nosotros dejamos que suceda eso, van a empezar a bajar o a precipitarse algunos compuestos celulares, y cuando yo los centrifugue mi separación ya no se va a ver correctamente. Al igual, si yo coloco con demasiada fuerza lo que es mi muestra en un principio, es decir, en esta parte, voy a romper esa tensión superficial, y lo que yo quiero que suceda, ese cambio de fase, ese cambio de densidades, pues no va a salir como debería de, si no voy a obtener la separación. Entonces aquí ya centrifugamos. Esto ya es después de la centrifugación. Aquí les digo, la muestra no tenía muchos leucocitos. El anillo está más o menos por aquí. En este punto yo sé que se lo están imaginando porque no se puede apreciar muy bien. Es por cuestiones de la cámara, digamos, del enfoque. Pero bueno, en la vida ya práctica, cuando ustedes lo realicen, pueden ver ese anillo muy leve, muy sutil, pero sí se observa. Este tipo de técnicas hay que trabajarlas muy cercanas a la vista, ¿sí? Si mi tubito, que es pequeño, yo lo tengo como a 40 centímetros para cuando voy a hacer la separación, pues obviamente yo voy a observar menos. Si vieron que ahí se movía un poquito una capa lechosita, bueno, esos son los leucocitos que se están recuperando. Ya que se recuperó la capa, se pone en otro tubito. Se le agrega solución salina porque vamos a hacer lavados. Y vamos a centrifugar. Es muy importante aquí lo que realizó Vero. Si ustedes observaron, marcó el tubito que estamos utilizando con agua, ¿sí? Como balance. Esto porque las dos soluciones son transparentes, sin precipitado que sea visible. Entonces, si yo no los marco, puede llegar a suceder que se me olvide cuál es mi tubo de la muestra y yo siga mi trabajo con el tubo con agua. Obviamente en ese tubo, pues yo no voy a observar ninguna célula separada, ¿verdad?
Se va a realizar el procedimiento de lavado por 3 veces, es decir, vamos a retirar sobrenadante, colocar nuevamente solución salina, resuspender y volver a centrifugar. Después de la tercera vamos a quitar la mayor cantidad posible, o sea, vamos a dejar aproximadamente unos 200, 300 microlitros de agua, o de solución salina, perdón. Vamos a resuspender nuestras células y las vamos a colocar en un tubito que contiene medio RPMI, ¿sí? Es un medio en el cual nuestras células van a tener los nutrientes necesarios, las condiciones necesarias para seguir viviendo. Entonces las colocamos ahí. Y para hacer el conteo, para proceder a hacer el conteo y ver la viabilidad, vamos a hacer una dilución, como lo comentó nuestro compañero hace rato. Tenemos nuestra muestra de azul de tripán, que son 1.8, 180 microlitros. Y vamos a colocar 20 microlitros de nuestra solución o de nuestra dilución, perdón, de células, de nuestras células separadas. Tomamos 10 microlitros después de que hayamos resuspendido y lo colocamos en la cámara. Aquí igual no se pudiera que no se observe muy bien, pero ya tenemos montado lo que viene siendo el portaobjetos, ¿sí? En cada cámara vamos a tener 2 rejillas de visualización. Únicamente vamos a necesitar una. Es importante que mi cubreobjetos perdón, dije porta hace ratito, que mi cubreobjetos esté colocado en el borde, digamos, aquí en el bordecito, aquí se observa mejor, en el borde de las rejillas para que yo pueda colocar el líquido o la muestra por esta zona y por capilaridad vaya difundiendo hasta llenar el cuadradito, ¿sí? No se debe de derramar, no se debe de salir por los lados, debe de permanecer ahí. Si yo le pongo volumen de más, el portaobjetos, el cubreobjetos se va a empezar a mover porque tiene mucho líquido. Entonces, por eso es importante que únicamente coloquen 10 microlitros. Ya que ustedes hicieron eso, ahora sí se procede a observar en el microscopio. Ahí se puede ver un poquito mejor. Se realiza el conteo de las células. Recordando, así es como bueno, aquí les puse las indicaciones. Estas células que están en azul, estos como puntitos azules, serían las células muertas o células no viables, y las que están en blanco, o que se ve solo el contorno negro y el interior se ve translúcido, por así decirlo, serían las células viables. Aquí les puse la especificación, tenemos el cuadrante, que es lo que traté de dibujarles hace rato. Vamos a contar las que quedan en el borde superior derecho, que en el borde superior y en el borde izquierdo, ¿sí? Las que toquen lo que es el borde derecho y el borde inferior, esas no las voy a contar, o sea, los bordes exteriores. Entonces, eso lo vamos a aplicar para cada uno de los cuadrantes. Si yo digo, no voy a contar las que están en este borde, no voy a contar las que están en ese borde en todos mis cuadrantes. Y esa sería la técnica como tal que se va a utilizar. Otra pequeña nota, por así decirlo, es que vamos a utilizar el conteo en Greca, como se utiliza en el Frotis, ¿sí? ¿Esto para qué? Recordemos que al principio nos comentaba nuestra compañera que era una técnica algo frustrante porque luego contaba célula que ya habías contado. Por eso es importante que lo hagamos en forma de Greca, ¿sí? Empezando por el cuadrante superior izquierdo, ese sería como mi cuadrante 1. Voy a la derecha, bajo, izquierda, abajo. Y luego continúo con el cuadrante inferior izquierdo, con la misma dirección. Continúo después de abajo hacia arriba, cuadrante derecho, inferior derecho, ahora de forma ascendente, y sigo con el cuadrante superior derecho. Eso es para darle uniformidad y para que sepamos que, bueno, ya contamos los otros cuadrantes o en qué cuadrante estamos por el momento, ¿sí? ¿Tienen alguna duda, chicos? No, maestra. Muy bien. Vamos a ir rápido, pues, a la práctica 4. De esta práctica o de estas 2 prácticas se entrega un solo reporte, ¿sí? No es necesario que hagan 2.
Entonces, con un solo reporte que entreguen en el cual vengan los resultados, las discusiones, las conclusiones de las dos prácticas, es perfecto. No es necesario que hagan dos trabajos, únicamente uno. Bueno, esta práctica es continuación de la anterior. Ya que separé yo mis células, ahora voy a identificar una de las técnicas que se hacen es, bueno, de las actividades que se hacen, por así decirlo, es identificar de esas células que yo separé cuáles son cuáles. ¿Sí? Las diferentes poblaciones o subpoblaciones de linfocitos no son distinguibles morfológicamente. Esto ya lo habíamos platicado con anterioridad. Para identificarlas se requieren métodos de laboratorio que detectan, por lo general, proteínas de membrana que utilizamos como marcadores de dichas poblaciones. Alrededor de 1970 se encontró que los linfocitos T humanos poseen la propiedad de unirse espontáneamente a los eritrocitos de carnero in vitro, formándose agrupaciones llamadas rosetas E. Es decir, las células T humanas tienen esa capacidad de unirse y así formar como aglomerados con los eritrocitos de carnero. ¿Por qué? El fenómeno de formación de rosetas se debe a que los linfocitos T humanos poseen en la superficie un receptor que media, que hace la medición, que es que media, la unión fortitua. No es que sea como una vez que se unieron ya se van a quedar ahí con los eritrocitos de carnero. Inicialmente, este receptor fue denominado como el antígeno T11, cuando se generaron las primeras series de anticuerpos monoclonales. Este marcador de anticuerpos monoclonales contra marcadores de los linfocitos T humano. Posteriormente, cuando se introdujo el uso de la nomenclatura de grupos de diferenciación, es decir, los CD o los Clusters of Differentiation, se cambió su nombre a lo que fue el CD2. Todos los linfocitos T, entendiéndolo, tienen el CD2 en lo que es su membrana. Esta es una glicoproteína de membrana de 50 kilodaltones presente en todos los linfocitos T maduros, cuya función natural obviamente no es la de aglutinarlo, la de detectar y agruparse con lo que son los eritrocitos de carnero, sino es más bien la interacción con una glicoproteína de 40 a 70 kilodaltones denominada LFA3 o la Leukocyte Function Antigen, o el CD58 presente en la superficie de diversos tipos celulares. ¿Sí? El receptor CD2 posiblemente cumple una función en la estabilización de las interacciones celulares durante la adhesión y la activación de los linfocitos T. Entonces, vamos a aprovechar, digamos, una funcionalidad que tiene este marcador, este CD, que está en la membrana del linfocito para poderlos diferenciar, ya que se dieron cuenta en los estudios de que se veía atraído o que presentaba afinidad por lo que eran los eritrocitos de carnero, los cuales son fáciles de conseguir si tienen un carnero disponible, un borrego disponible, y es una técnica relativamente muy sencilla, es muy rápida, no presenta muchas complicaciones y es muy fácil de hacer. Entonces, de esta forma yo puedo diferenciar cuáles son los linfocitos T de cuáles no, o más bien cuáles son los linfocitos T maduros de otros tipos de linfocitos o de monocitos. Es importante tener en cuenta que este y otros métodos de cuantificación de células solo provee información acerca del número de un determinado tipo celular, pero no da información sobre su funcionalidad. O sea, yo los puedo contar, puedo decir cuántos son, pero no voy a poder dar un resultado de qué tan funcionales son, si están funcionando o si sus actividades se están presentando de manera normal o no. Es posible tener cifras normales de linfocitos T, pero que funcionalmente sean deficientes, ¿sí? O su funcionalidad se puede evaluar a través, más bien, la funcionalidad de los linfocitos se pueden evaluar a través de distintos métodos, de otras técnicas. Esta técnica es únicamente cuantitativa, no es cualitativa. Vamos a hacer cuantificación. Aunque recientemente ha sido sustituida en muchos laboratorios por los análisis por citometría de flujo, utilizando anticuerpos monoclonales, la prueba de formación de rosetas con glóbulos rojos de carnero ha sido por muchos años el método clásico para la identificación de linfocitos T. Este es un estudio que, al menos en lo que a mí me tocó en mi vida laboral en un laboratorio, nunca se nos pidió. De hecho, creo que ni siquiera estaba en la
cartera o en el menú, digamos, de estudios, pero hay algunos laboratorios en los cuales sí se utiliza o todavía se aplica este tipo de técnicas, sobre todo en aquellos, pues bueno, que no cuentan con un citómetro de flujo y que a veces el médico, para saber qué tipo de enfermedad en cuanto a las líneas linfoides se tiene, pues va a pedir este tipo de conteos. La unión que se establece entre el linfocito T y los eritrocitos de carnero es muy frágil, lo cual constituye el principal problema técnico de este método. Las agitaciones, aún leves, pueden desintegrar las rosetas y causar amplias variaciones en los resultados. Algunas sustancias como la neuramidasa y el AET refuerzan la unión eritrocito-linfocito y pueden ser utilizadas para pretratar los eritrocitos, logrando así una mayor estabilidad de la roseta. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que tener mucho cuidado ya que se está que se dejó en incubación, ya veremos el video más adelante, lo que viene siendo nuestra muestra, porque las agitaciones, por ejemplo, las personas que nos tiemblan un poquito las manos, cuando nos ponemos nerviosos, que nos sentimos observados, esas pequeñas vibraciones pueden generar la separación de mis rosetas. Entonces, cuando yo lea mi resultado, voy a pensar que hay pocas rosetas, cuando en realidad fue por un error previo a la lectura. ¿Cuándo se indica el estudio? Bueno, esta cuantificación de linfocitos T circulantes es de suma importancia para la evaluación de pacientes en estudio por deficiencias de su sistema inmune, ya sean innatas o adquiridas. La enumeración de las poblaciones linfocitarias, tanto B como T, en conjunto con las pruebas que evalúan su funcionalidad, contribuyen a precisar la naturaleza de la inmunodeficiencia y a predecir las complicaciones más probables que enfrentará el paciente, así como establecer una base para las estrategias profilácticas y terapéuticas posibles. Dependiendo de, digamos, los estudios, bueno, los resultados de este tipo de pruebas, se puede generar un tratamiento o se puede generar una estrategia para atenuar, aminorar o, digamos, curar el padecimiento. Por otra parte, durante el seguimiento y control de pacientes que reciben tratamientos inmunosupresivos fuertes, la evaluación de linfocitos T y B puede proveer información útil para regular la dosificación del tratamiento. Algunos estudios han descrito que es posible predecir tempranamente una crisis de rechazo de trasplantes renales mediante la detección de un aumento de los linfocitos T circulantes. Y esto es muy importante aquí en Aguascalientes porque, como ustedes creo ya han de saber, en Aguascalientes los problemas renales son el pan de cada día para muchas comunidades, para muchas personas. Hay un alto índice de enfermedades renales aquí por muchísimas cuestiones. Y aparte, hay unas largas listas de espera en lo que viene siendo las personas que están esperando un trasplante renal. Ahora, imagínense que después de todo ese tiempo que estuvieron esperando, que al fin consiguen su trasplante renal, no se les hacen los seguimientos adecuados y después sufren un rechazo. Bueno, este tipo de pruebas nos van a ayudar a evitar esos rechazos que pudieran tener estas personas en sus trasplantes. En el caso de enfermedades linfoproliferativas, como las leucemias linfocíticas, la clasificación con base en su origen, si son T, si son B o si son natural killer, posee interés, dado que el pronóstico y la susceptibilidad a distintas terapias pueden mostrar diferencias. Por otro lado, entre las leucemias linfocíticas crónicas, las producidas por linfocitos T tienden a ser más agresivas que las que son producidas por linfocitos B. Entonces, tenemos los síndromes linfoproliferativos, en las cuales un 10% es enfermedad de Hodgkin, un 80% son enfermedades no hodgkianas o no de Hodgkin, y un 10% son linfomas de células T, que tienden a ser más agresivos. ¿Tienen alguna duda respecto a lo que viene siendo la separación o la identificación de los linfocitos T en sangre? Chicos, ¿siguen ahí? Sí, pero creo que no. No hay dudas. Okay. Dije, oh, por Dios, se volvió a ir el internet, ya no me escuchan. Muy bien.
Si no hay dudas, les digo, esta práctica es continuación, o sea, la 4 es continuación de la 3, obviamente, pero están separadas. Digamos, no las hacemos juntas porque son 2 metodologías distintas, ¿sí? No es obviamente restrictivo que cuando yo haga una separación voy a tener que hacer después lo que es la identificación de linfocitos T, porque a veces en las separaciones no me está interesando obtener los linfocitos T. Pero bueno, se hacen así porque ya separamos, vamos a aprovechar para hacer la identificación. Este tipo de técnicas o esta técnica lo hubieran realizado el mismo día en el laboratorio. Ustedes llevarían a cabo su separación, dejarían en incubación lo que viene siendo su identificación de linfocitos T y posiblemente le hubiéramos pedido a Vero que nos ayudara, teniendo una muestra ya lista de las rosetas para que ustedes las observaran, así deben de verlas. Y a las 24 horas, después de que ustedes dejaron en incubación, irían a revisar al laboratorio cómo quedaron las rosetas que ustedes hicieron. Ahora bien, en los resultados que van a colocar para esta práctica, ¿sí? Van a colocar una imagen y describir lo que se observa. Las imágenes yo se las voy a proporcionar, son imágenes que tomamos de rosetas que Vero nos hizo favor de realizar, de procesar. Entonces hay muchas imágenes, hay más de 5, creo más de 6. Pueden elegir la que ustedes quieran para su reporte y ahí van a describir qué es lo que se observa. De las imágenes que se les van a proporcionar, que van a venir dentro del video, son pequeños videillitos también, son clips del microscopio, van a contar el número de rosetas y lo van a reportar, ¿sí? Entonces vamos a observar ahora el video de la técnica, mismo video en el cual ustedes van a poder hacer el conteo. Recuerden que los 2 videos van a estar disponibles para ustedes. Sí sonó, miren, qué loquillo. Bueno, lo que les decía, una vez que ustedes, tienen sus células en medio RPMI, aquí pueden observar, es el mismo tubito, se realizó el mismo día la técnica. Lo que van a hacer es, ya que le sacaron sangre al borreguito y lo colocaron en un medio que se llama Alzheimer's, que es el cual nos va a ayudar a que nuestros glóbulos rojos permanezcan viables por más tiempo, a que no coagulen, a que nosotros podamos utilizarlos posteriormente, van a realizar una suspensión al 1% en glóbulos rojos, ¿sí? Como agua de sandía les debe de quedar más o menos, un poquito más clara. Entonces, de esa suspensión de glóbulos rojos al 1%, ustedes van a poner en contacto con sus linfocitos ya separados o con sus células ya separadas. Lo primero que tenemos que hacer es resuspender nuestros eritrocitos, ¿sí? Para asegurarnos de que realmente lo que estamos tomando nosotros son eritrocitos, y una buena cantidad de ellos. Porque luego les damos el matracito con lo que viene siendo los eritrocitos, y como ya estuvo mucho rato en reposo durante lo que dábamos la explicación, cuando ustedes toman la muestra, pues no toman lo suficientemente eritrocitos porque estos ya sedimentaron. De eso se va a tomar 0.25 mililitros y se va a colocar en un tubo limpio. Puede ser un tubo de estos de vidrio, de los delgaditos, o si lo quieren hacer en tubo de Pendor, está bien. Se van a colocar, después de resuspender, igual 0.25 mililitros de nuestras células separadas. Se va a mezclar suavemente y lo vamos a tapar. ¿Por qué lo vamos a tapar? Porque esto lo vamos a poner en incubación para permitir que se dé esa interacción, ¿sí? Vamos a colocar en incubación nuestro tubito. Durante 15 minutos a 37 grados centígrados. Pasados esos 15 minutos, vamos a centrifugar a una velocidad baja por 2 minutos, a la menor cantidad de revoluciones que nos permita nuestra centrífuga. Recordando que, bueno, las vibraciones o los movimientos muy fuertes pueden romper la unión del eritrocito con el linfocito. Ya que pasó la incubación, que diga la centrifugación, sacamos con cuidado y aquí ustedes pueden observar, desde que lo separe, en el fondo se ve un pequeño botón rojo.
Ahí es donde tenemos los eritrocitos y los linfocitos sedimentados. Entonces, con mucho cuidado, vamos a retirar la mayor cantidad del sobrenadante. Vamos a tapar. No vamos a mezclar. No hay que mezclar en este punto. Colocamos en nuestra gradilla y lo llevamos a incubación en el refri. Lo vamos a dejar ahí toda la noche, aproximadamente 12 horas, para leer al día siguiente. Y esto es lo que les digo. Bueno, en este paso, aquí, que nosotros dejamos en incubación al día siguiente, lo que se puede hacer o que se recomienda antes de poner nuestra muestra en el microscopio es, igual, sin que haya muchas variaciones en el movimiento, mucha vibración, quitar sobrenadante para asegurarnos de que mi muestra esté muy concentrada, por así decirlo, y tomar del fondo lo que es mi muestra. Sin mezclar, no se mezcla. Ahora sí. De este video o de lo que sigue del video es de donde ustedes van a obtener sus resultados. Ahí. ¿Cómo se ve una roseta? Así se ve una roseta. Observan el leucocito en medio y todos los eritrocitos pegados alrededor de lo que viene siendo ese leucocito. Va a haber algunas otras, por ejemplo, aquí hay otra, aquí hay otra. Aquí hay un linfocito, o aquí hay linfocitos, si los pueden observar, que no tienen ningún eritrocito unido. Entonces, de este video, ustedes van a hacer su conteo de rosetas. Obviamente, en los campos en los que se detiene el video, ahí cuenta. ¿Cómo vamos a decir, esta es una roseta, esta no es una roseta? Para que nosotros digamos que es una roseta, debe de haber al menos 3 eritrocitos unidos a la superficie de un linfocito. A eso lo vamos a considerar nosotros una roseta. Si tiene 2 o si tiene 1, no lo consideramos todavía una roseta. Tienen que ser de 3 para arriba eritrocitos. Van a encontrar ustedes rosetas con muchos eritrocitos, rosetas con pocos eritrocitos, algunos leucocitos por aquí, bueno, un linfocito aquí que pudieran decir, es que ya tiene 3, ahí, bueno, este es un leucocito, lo podemos contar. Vamos a encontrar otros leucocitos que no tienen nada pegado, no tienen nada adherido. Dijeran, ese también, mira, lo podemos contar, ahí tiene 1 y acá tiene 3. Generalmente las rosetas se ven como estas, ¿sí? Se ve que tienen eritrocitos en todas partes alrededor, no solo en un nivel o en un eje. Entonces, para que ustedes digan que es una roseta, vamos a buscar de preferencia esos que se ven como en relieves, que hasta se ven de diferentes colores lo que son los eritrocitos, ¿sí? Porque eso nos da a entender de que están o más arriba o más abajo o están a los costados de donde está nuestro eritrocito, es decir, de donde está nuestro leucocito, es decir, que están pegados. Entonces, de este video ustedes van a contar sus rosetas, ¿sí? ¿Tienen alguna duda, chicos? No, maestra. Maestra, Bueno, por ejemplo, las que se ven como separadas, como si fueran dos, la tomamos como una, ¿verdad? ¿como cuál? Ay, ahorita pasó una. A ver, vamos a ver si... Y era como, se juntaban por medio de... ¿Esta? Ay, ya se regresó. Por ejemplo, en el caso de esta, aquí, a lo mejor el movimiento del micrómetro del tornillo micrométrico no fue necesario, pero en este caso son 2 leucocitos diferentes que comparten, como quien dice, un eritrocito. Un eritrocito se puede pegar con 2 leucocitos, ¿sí, Pi? Y aquí lo que tenemos son 2 rosetas. Esta es una y esta es otra. Ok, maestra, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Solo va a ser contar las rosetas del video?
Sí, solo las rosetas. Para los resultados de esta práctica como tal, del apartado 4, de la práctica 4, solo es contar las rosetas y que ustedes elijan una de las imágenes que les voy a proporcionar para que me hagan la descripción de qué es lo que se está observando. Ahí me señalizan, esta es una roseta, aquí tenemos un linfocito, un linfocito solo, aquí tenemos eritrocitos, etcétera, ¿sí? Ok. Y ya por último, vamos a hablar, ya para terminar, sobre lo que viene siendo la actividad extra, por así decirlo, que está en el aula virtual. En lo que es la práctica 3, bueno, aquí si quieren hacer sus reportes separados, lo que es la práctica 3 y la práctica 4 lo hacen y en cada uno agregan lo que viene siendo su reporte. Si los van a hacer juntos, utilicen solo un apartado para entregar ahí su calificación. Obviamente esas prácticas, pues la calificación va a ser compartida. Lo que saquen en una o lo que saquen en ese trabajo va a ser lo mismo que van a tener en las dos prácticas. ¿Sí, Pi? Ya si las entregan separadas, pues cada práctica tendrá su evaluación separada. Como tal, la actividad es este foro que dice técnicas para la diferenciación y conteo celular. Ustedes ingresan y aquí les dice que van a participar ustedes con una lluvia de ideas, respondiendo las siguientes preguntas y comentando al menos 2 de las aportaciones de sus compañeros. En este caso, Emily ya participó, entonces aquí 2 de ustedes podrían hacer la réplica de lo que ella comentó. ¿Qué van a contestar ahí? ¿Para qué sirve diferenciar las células hematopoyéticas? ¿Para qué nos va a servir este tipo de técnicas? Mencionar al menos una técnica de diferenciación y conteo diferente a la que se estudió en clase. Ya les estuve comentando que hay diferentes técnicas, entonces pueden hablar de cualquiera de esas que no sea por gradiente de densidad. Y describir brevemente la técnica que menciona, o sea, lo que ustedes están poniendo ahí, y cuáles son las ventajas y desventajas, ¿sí? Únicamente es referente a la separación o a la diferenciación de células. Si se fijan, no es como la identificación como tal, solo es referente a la diferenciación o separación. Ya si quieren poner más de algún otro tema, pues adelante. Cada uno, esto es individual, esta actividad, cada uno de ustedes debe de comentar algo. No importa que se repitan las técnicas, obviamente no vamos a tener más de 44 técnicas. Podemos tener variaciones de las técnicas, eso sí, pero bueno, cada uno debe de aportar algo. ¿Sí, Pi? Obviamente espero y no todos me hablen de la misma técnica en todos sus posts. Una vez que hayan comentado, pues buscan ahí a otros 2 compañeros o a otros compañeros que hayan escrito algo para replicar o para poner ahí un comentario respecto a lo que ellos están diciendo. De preferencia, no hay que poner únicamente el estoy muy de acuerdo contigo o concuerdo perfectamente contigo. Lo que comenta nuestra compañera es excelente, ¿sí? Vamos a tratar de que sea más sustancioso lo que ustedes están diciendo de, por ejemplo, tú comentas de tal técnica, yo esa técnica no la vi, me parece interesante cómo se puede, bla, 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 bla. O sea, dialoguen un poco con lo que comentó su compañero, ¿sí? No solamente hagan la réplica por hacer la réplica. ¿Sí, Pi? Esta actividad está abierta desde el día de ayer, pero la pueden hacer hoy o tienen toda la semana hasta el día, creo que es 21 o 22. Es 22, santo Cristo. Bueno, hasta el 22 de septiembre va a estar abierta ese foro para que ustedes comenten y hagan la réplica para sus compañeros, ¿sí? ¿Tienen alguna duda, chicos, de lo que van a entregar en sus reportes, de lo que se vio en las clases, de cómo van a hacer el conteo de las rosetas, el conteo de sus células? Yo, maestra, también lleva justificación en las imágenes de la práctica 4, ¿verdad? Sí, les digo, pueden hacerlo en un solo trabajo, pero debe de venir cada apartado referente a las 2 técnicas, por así decirlo. La justificación deben de justificar o de discutir sobre la importancia de la separación y sobre la importancia o la utilización de lo que es la identificación de los linfocitos T, pero lo pueden hacer todo complementado en un solo trabajo. Si lo quieren hacer separado, lo pueden hacer separado. Sí, maestra, gracias. ¿Alguien más?
Bueno, ya para terminar y solo por efectos de que me piden evidencia, el día de hoy, chicos, les voy a pedir que prendan momentáneamente su cámara para poder tomar una captura de la pantalla. Chipi. Entonces, activen por favor su cámara. Maestra, ¿y si no puedo prender mi cámara? Bueno, si no pueden prenderla, pues ahí no se puede hacer mucho, ¿verdad? Los que puedan, aunque sea, necesito 9 de ustedes que enciendan su cámara para que me aparezcan aquí en la pantallita. No se preocupen por estar peinados o por el fondo o por nada de eso. Si se enfoca o no se enfoca. Vamos, chicos, me faltan 7. Ánimo. Sonríen por la foto. Ándenles. ¿Por qué me piden evidencia? Porque, bueno, muchos decidieron el día de hoy tomárselo a cuenta de festivo. Entonces, para que vean que sí estamos trabajando, chicos, necesito la foto. Me faltan 5. Vamos, chicos, vamos. Ya solo es la foto, ya nos vamos a descansar. Para que disfruten del puente. Todavía me faltan 4. Maestra, Dime. prendí la mía, pero no sé si se aparece porque... Bueno, no sé. ¿Fernanda? Sí, sí Sí, sí, sí aparece. está. Guerrero. Sí, Guerrero, bueno. sí. Ahí estás. Bueno, todos volteando hacia su cámara, sonrían, digan hola, listo. Sí, muy bien. Eso sería todo, chicos. Entonces, ya pueden apagar su cámara. Les agradezco que hayan puesto tiempo en estar aquí en la clase. Cualquier duda que tengan, ya saben, háganmela saber. Vayan revisando ahí lo que tienen que entregar y anexas. Y bueno, nos estaremos viendo la siguiente semana para lo que viene siendo la práctica número 5. ¿Sí, Pi? Recuerden, de esta práctica o de esta clase van a entregar, si quieren, un trabajo en donde contengan las dos prácticas o 2 trabajos por separados, así como ustedes lo deseen. Si tienen alguna duda o si hay algún problema, como lo hubo la vez pasada con las imágenes de la fagocitosis, de todos modos se las voy a poner aquí mejor en el Teams, todo lo que vienen siendo las imágenes, para que las puedan descargar más fácilmente. Ya vi que el aula virtual como que me dice que sí la sube y la verdad es que no la subió. Entonces las imágenes se las pongo aquí en el Teams y las ligas de los videos y la presentación se las pongo en lo que viene siendo aula virtual. Entonces, sin más por el día, que tengan un muy bonito martes, festejen a México como se debe, cuídense mucho, no se expongan y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Ya se pueden desconectar. Maestra, hasta luego. Hasta luego, buenos Hasta luego, días. maestra. Maestra. Adiós. Adiós, adiós. Adiós, Adiós. Vero. Bye. Hasta luego.